Bueno, muchas gracias por su presencia. Como pueden ver ahí dice PAVA y PITRA, y PAVA es un proyecto de investigación del que voy a hablar un poquito, es el proyecto arqueológico del Bajo Azúcar. El Bajo Azúcar es el área donde se encuentra Río Azul, es un área bastante extensa, y PITRA es un programa de restauración que de alguna forma insertamos dentro del proyecto de investigación. La razón por la que son distintos es porque ustedes saben que la restauración es un proceso muy costoso y no siempre se cuentan con los fondos necesarios. El proyecto de investigación lo patrocina la Universidad de Texas desde hace muchos años y entonces contamos con un proyecto más estable, por llamarlo de alguna manera. Río Azul fue muy famoso al principio de los años 80. ¿Sí? De hecho, el sitio se descubrió en los 60s. El doctor Richard Adams era amigo del que dirigía la petrolera Sun Oil Company en Guatemala, John Gatling, y en los recorridos que hacían las petroleras encontraban sitios arqueológicos. Y debido a la amistad que tenían, sabiendo que Adams era arqueólogo, en esa época todavía no era doctor, trabajaba en altar de sacrificios, le dijo que habían encontrado un sitio extraordinario. Entonces van Adams y Gatling en 62 a Río Azul, son los primeros que hacen el mapa, el registro del sitio, el primero que lo dan a conocer e inclusive publican la primera nota sobre Río Azul, que antes se conocía con el nombre de las Gardenias, publican el mapa y nadie vuelve a mencionar Río Azul, sino hasta finales de los años 70, principio de los 80, cuando Ian Graham, que siempre se la pasaba en el Petén buscando sitios y saqueadores y cosas nuevas y demás, le notifican que acababan de salir tumbas pintadas. Entonces, en esa, digamos, ahorita ya todo el mundo está familiarizado con la pintura mural maya, pero en aquella época, digamos que los únicos ejemplos conocidos eran lo que excavó Smith en Huachactún, que se perdieron esas pinturas, y las famosas pinturas de Bonampak en Chiapas, México. Entonces va Graham a ver Río Azul, las famosas pinturas, y se da cuenta que son extraordinarias, tanto que viene inmediatamente a Guatemala, da reporte al IDAE, va el que era entonces inspector, el director del Departamento de Monumentos Prehispánicos, van, los saqueadores todavía están presentes, de hecho hay una balacera, estamos hablando de un grupo de saqueadores como no se ha vuelto a ver, eran más de 70 personas contratadas a tiempo completo para sacar todas las piezas por avión desde la pista de Dos Lagunas sin que Guatemala se enterara. La única razón por la que se enteraron de que estaba Río Azul siendo saqueado es porque en la primera visita al sitio Adams identificó el glifo emblema. Y en Sotheby's y todas estas casas de subastas como Christie's y demás empezaron a salir piezas que tenían el glifo emblema de Río Azul. Entonces, una vez ven esas maravillas, ya atraen la atención, tanto que dejan al ejército cuidando el sitio. Eso es en el año 81. Y era necesario la creación de un proyecto arqueológico. Entonces, el mapa es para que vean que Río Azul está justamente en el trifinio entre Guatemala, Belice y México. Es de muy difícil acceso. Aquí pueden ver un mapa del Bajo Azúcar para que vean qué tan cerca estamos de la frontera con México y Belice. El sitio de Río Azul es BA21. El BA significa Bajo Azúcar. Todos los sitios que están ahí tienen su clasificación de BA y tienen un número correlativo conforme se van encontrando. Y nosotros que continuamos con el proyecto regional lo hacemos de la misma manera. Encontramos un sitio, se identifica y se le da el número correlativo que sigue. Solo para que vean el área del Bajo Azúcar. Y esto es para que vean un poco las condiciones del camino, porque por un lado esto dificulta el trabajo de investigación porque logísticamente es complicado tener un proyecto allá, pero por el otro lado, afortunadamente a los arqueólogos nos resulta conveniente porque no cualquier turista se anima a llegar hasta allá. Entonces, de alguna forma, la lejanía del sitio ha sido una especie de protección. Y como pueden ver, este es el camino normal a Río Azul, siempre está con árboles caídos, a veces se nos hace de noche y tenemos que cortar los árboles botados. Digo, sabemos cuándo salimos, pero no exactamente a la hora que llegamos. Este es otro ejemplo de las condiciones del camino, a veces son nada más así ramas que se caen por los vientos y a veces con las lluvias y los vientos son tan fuertes que se caen hasta troncos completos. Todo esto dificulta el camino. Además que antes la única entrada que teníamos era por Huachactún. Tenía uno que entrar al Proyecto Nacional Tikal, cruzarlo, seguir hasta Huachactún y de Huachactún era un camino maderero que había que cruzar bajos y que se podían hacer de 8 a 14 horas de camino.
Afortunadamente este año es la primera vez que podemos entrar por Melchor de Mencos. La carretera está bastante bien, como la pueden ver acá, bueno, bastante bien entre comillas. Para nosotros fue como una autopista, después de los demás años que nos tocó ir en la brecha de lodo. Esta era una autopista, es caminos también de los madereros, de las concesiones madereras que están abriendo, que piensan llegar desde Melchor de Mencos hasta el Trifinio. Okay. Esto es para que vean un poquito las condiciones de nuestro campamento, porque yo sé que ustedes, muchos de aquí están realmente interesados en arqueología, pero la arqueología no es solo los descubrimientos y los hallazgos, o sea, la arqueología implica muchas cosas. Uno, tener un buen equipo de trabajo, gente confiable, gente que sepa lo que hace y que aparte que la convivencia en campo sea agradable, porque como pueden ver las condiciones no son fáciles. Todos compartimos un pequeño espacio, dormimos en tiendas de campaña, pueden ver nuestras regaderas, o sea, sí tenemos bomba de agua y hay agua para bañarse y demás, pero obviamente no son las condiciones normales de la casa. Esta es la selva que nos rodea, nosotros somos privilegiados, casi no hay ninguna comunidad cercana a nosotros, lo más cercano es el pueblo de Huachatún, que queda a 5 horas de camino. Este es el río Azul, que en época de secas no es azul, se fragmenta en pozas. Tenemos nuestro lagarto, que él ha hecho compañía durante muchos años. Pero es para que vean un poquito las condiciones, ¿sí? No toda la arqueología es del hallazgo, y yo sí quiero resaltar que realmente he tenido la oportunidad de tener un muy buen equipo de trabajo, desde el codirector del proyecto arqueológico del Bajo Azúcar, Fred Valdés, que también con él trabajamos en el proyecto de Adams, que es un antecedente, y también el equipo mexicano que armé para lo de la restauración, porque como saben en Guatemala no hay muchos restauradores realmente, entonces fue necesario armar un equipo mexicano. Este es el plano del sitio, tiene más o menos 16 kilómetros cuadrados, es bastante grande. Lo más famoso del sitio es la parte central. Aquí pueden ver dónde están localizadas las tumbas que son famosas, las estelas. Y esta parte suroeste del sitio para nosotros es muy importante porque es donde Pava está centrando sus investigaciones, ya que es la parte más temprana del sitio. Estamos hablando de estructuras del preclásico medio, preclásico tardío, o sea, más o menos 700, 600 antes de Cristo hasta el 400, 200 antes de Cristo. Entonces, para nosotros es muy importante esa parte. Aquí hay algunas de las muestras de arquitectura. Lo que quiero que vean, por ejemplo, es la dimensión de la arquitectura. Aquí tenemos una persona para que les sirva de escala. Estos son los templos de Río Azul que están sobre la Acrópolis, y como bien saben, los templos es nada más la cámara interna o el cuarto donde se llevaban a cabo actividades, la crestería, pero todo esto está sobre una enorme acrópolis, o sea, sobre un enorme basamento que tiene subestructuras, y entonces es para darles una muestra de la escala, la arquitectura como está hoy en día. Y aquí hay un detalle donde todavía se pueden apreciar relieves en la piedra, o sea, toda esta arquitectura estaba labrada en piedra, con diseños de deidades, glifos, inscripciones. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver un glifo todavía muy bien conservado. Entonces la arquitectura de Río Azul realmente es muy, muy hermosa. Eso hizo que los saqueadores ensañaran tanto con Río Azul, ¿sí? Porque tiene arquitectura monumental, y aparte, en cualquier lado que empiezan a excavar, por la riqueza que tuvo el sitio en su momento, encuentran cosas. Entonces, entre más encontraban, más despertaban la codicia, y dejaron estas enormes trincheras de saqueo, como pueden ver acá. Esta tiene más de 20 metros de altura, ¿sí? Y esta está tomada desde el piso hacia arriba, y se ven cómo rompieron todas las subestructuras hasta llegar al Templo 2, que es sumamente alto. Este es solo un ejemplo, pero Río Azul tiene muchísimas trincheras de saqueo. Aquí estamos de vuelta, por ejemplo, la trinchera que les mostré anteriormente llega hasta arriba de este templo, ¿sí? O sea, desde el piso hasta acá. Y esta la traigo porque aquí pueden ver lo que les decía de la arquitectura labrada. Y esto, que fue publicado por National Geographic, que es justamente en esta inscripción de la crestería del Templo 2, donde el doctor Richard Adams identifica por primera vez el glifo emblema de la ciudad de Río Azul. Y es gracias a esto que se sabe que muchos artefactos que anduvieron en el mercado pertenecen a este lugar. Este es el glifo emblema de Río Azul, tal vez el mejor conocido porque pertenece a una vasija única que está en el Museo Nacional de Antropología aquí en Guatemala, la pueden ver, que se conoce como la chocolatera. Entonces, para que vean ya un glifo mejor definido. Aquí entramos directamente a lo de las tumbas, la tumba 1, que tal vez es la más famosa.
Este es el doctor Adams, como les digo, él fue el que descubrió y reportó el sitio. No lo descubrió Trinidad Page, realmente un trabajador de la Soil Company. Pero el primero en reportarlo de manera arqueológica u oficial fue Richard Adams en los años 60, sin pensar nunca que iba a volver. Y curiosamente, Graham regresó a Harvard, y el que es codirector conmigo, Fred Valdez, en ese momento, él era estudiante en Harvard, estaba estudiando su doctorado, y en una comida así informal que tenían los académicos en Harvard, de repente Graham le dicen, ay, ustedes los tejanos que tienen tanto dinero deberían hacer un proyecto en Guatemala, existe este sitio con estas pinturas. Entonces Fred se quedó así como, y le dijo, bueno, sí sería buena idea, Adams está justamente buscando un proyecto a largo plazo. Entonces fue una coincidencia muy afortunada. Graham le manda las fotos a Adams. Adams inmediatamente se da cuenta que es el sitio que él estuvo en los 60s, entonces fue con mayor ilusión que vino a Guatemala a conocer las tumbas, y fue cuando se hizo el proyecto Río Azul, que fue el famoso proyecto de 1983 a 87. Terminó este proyecto, luego hicieron el proyecto regional Ixcan Río, que fue 90-91, que ahí ya trabajamos Fred Valdez y yo. Después Adams se fue de Guatemala en 91, el sitio prácticamente quedó abandonado, y fue hasta 14 años después que Fred Valdez y yo retomamos la investigación del área en 2005. Entonces, esta es la tumba más famosa, la 1. Disfruten cómo se ve aquí, porque lamentablemente ya no quedan más que las fotos de National Geographic con esta calidad de pinturas. Por eso era inminente hacer un proyecto de restauración. Okay. Algo también muy importante de Río Azul es que no solo eran unas tumbas que se encontraron, muchas, así una tras otra, sino que en aquel momento eran novedad, como fue ahorita novedad las pinturas de San Bartolo, ¿no? En aquel momento estas ocuparon las páginas de las principales revistas del momento, fueron la noticia del día en muchos de los noticiarios. Es más, fue tan importante el descubrimiento de Río Azul que justamente después de que el doctor Adams descubre la primera tumba encontrada por arqueólogos, se firma un convenio entre los Estados Unidos y Guatemala, con los que eran entonces secretarios de Relaciones Exteriores, Andrade y Schultz, en el que Estados Unidos iba a frenar, o iba a tratar de frenar, el tráfico ilícito de piezas de Guatemala hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, esta tumba 12 es sumamente famosa porque los glifos cardinales, o que se asocian con los glifos cardinales, ya se conocían desde mucho tiempo atrás. ¿Sí? León de Rosny ya había mencionado los puntos cardinales en glifos mayas, pero esta es la primera vez que aparecen en su contexto. Es decir, el glifo del norte aparece en el norte, el del sur en el sur, el del este en el este y el del oeste en el oeste. Entonces la tumba 12 fue algo así, para la epigrafía también fue un descubrimiento muy importante. Esta es la tumba 19, la que les comento que fue la primera descubierta por arqueólogos en más de 20 años. Aquí está in situ la chocolatera, de donde viene el glifo emblema que vieron. Aquí está todavía el cuerpo, y es increíble la cantidad de información que salió de estas tumbas, ¿sí? Tenemos datos de los textiles que portaba la persona que estaba enterrada, la camilla hecha de capoc, las mantas, toda la preparación que tuvo el cuerpo, inclusive esta que se conoce como la chocolatera. Esta fue la primera vez que se hicieron estudios al interior de esta vasija, lo hicieron varios laboratorios independientes, e inclusive el laboratorio de los Hershey, de la chocolatería Hershey, también hizo un estudio para comparativo, y efectivamente contenía una bebida de chocolate, pero la bebida era salada, no dulce, ¿sí? Era salada. Bueno, entonces, esta tumba, al ver la cantidad de información que se estaba perdiendo con el saqueo, como les digo, todo este material orgánico que rara vez se recupera y esas cosas, fue lo que llevó a Guatemala y a Estados Unidos a firmar el tratado que les digo que es importante. Aquí está la chocolatera ya paradita en su base. Digo, no se encontró así, se encontró acostadita como la vieron. Y lo más importante de esta vasija es que es una tapa de rosca. ¿Sí? Tiene sus émbolos que embonan perfectamente acá y se puede transportar como una especie de portavianda, además de que tenemos claramente los glifos de cacahuaqui, cacao, ¿sí? Que indicaba el contenido de la vasija. Entonces, esta es una pieza única, despertó la curiosidad. Aquí tenemos las 3 tumbas que fueron más famosas en los años 80, como les digo, la 1, que había sido saqueada, la tumba 12, que había sido saqueada, pero pueden ver que las pinturas estaban intactas,
Hoy día van a ver fotos cuando les pase que la inscripción de acá está prácticamente borrada, y esta es la tumba, la primera encontrada por arqueólogos, que es la 19 que les pasé anteriormente. Bueno, entonces prácticamente les voy a hablar de los dos proyectos, el de investigación y el programa de restauración. Empiezo con el de investigación, que es el más corto, de alguna manera, que está dirigido por Fred Valdés y mi persona, y como colaboradores tuve a Deborah Train, Stuart Ross y Ana Arriola, que fue un muy buen equipo de trabajo, estoy sumamente agradecida. Este mapa lo traigo para ilustrar un poco nuestro trabajo. En Guatemala, como les digo, el doctor Adams empezó con el proyecto Río Azul, luego siguió con Ixcan Rio Regional Project, luego el área se abandonó por 14 años y en 2005 Fred Valdés y yo retomamos el estudio dentro del área punteada de rojo. Adams salirse de Guatemala en 1991, en el 92, cuando decide no volver a Guatemala, él funda el proyecto Program for Belize, ¿sí?, que está del otro lado de la frontera, que también hoy día dirige Fred Valdés. Entonces, digamos que de alguna forma somos las mismas personas los que trabajamos de uno y otro lado de la frontera, aunque por trámites burocráticos, un proyecto está en Belice, otro está en Guatemala. Nuestra intención es estudiar la cultura de esa región, olvidándonos de las actuales fronteras políticas. Ok, esto es un descubrimiento reciente, reciente en cuanto a arqueología se refiere. Esto ya se conocía desde la época de los saqueadores, de los chateros, de los chicleros, pero no se reportó arqueológicamente sino hasta el año 2005, la primera temporada de nuestro trabajo, y le llamamos el desierto. Se le llama el desierto, como pueden ver, aquí está todo rodeado de selva, y aquí lo que tenemos son dunas. Cualquiera pensaría que son las playas de California, ¿sí?, y que el mar está del otro lado. No, estos son afloramientos de yeso, es yeso natural o selenita. Algo sumamente extraño en el Petén, es decir, el yeso se encuentra en los depósitos sedimentarios, pero es muy raro en plena selva encontrar estos depósitos al aire libre de yeso. Lo que nos empezó a llamar la atención era, bueno, está muy cerca del campamento, muy cerca de muchos sitios, tiene que haber alguna relación para que estos sitios estén en este lugar, y empezamos a recorrer y a mapear el sitio. Aquí pueden ver el afloramiento de las rosetas de yeso. Ahorita les paso acercamientos. Entonces, lo que vieron en foto aérea, claro, es donde está el yeso. Y luego la vegetación, que es vegetación muy baja, porque esto está casi al nivel del mar. Entonces, es muy inundable. Aquí pueden ver acercamientos de los cristales de la selenita o del yeso. Y lo importante es la cantidad de artefactos y desecho de talla que encontramos, ¿sí? Esto no sería sorprendente si los materiales estuvieran en la parte baja cuando se inunda, que los acarrea el agua. El problema acá es que tenemos la gran cantidad de desecho de talla en las partes altas del desierto. Y encontramos todo el proceso de talla de varios instrumentos bifaciales, lo que nos hace pensar que la gente estaba ahí elaborando artefactos, posiblemente para utilizarla en la extracción del yeso. El yeso se utiliza en los estucos, en pequeñas cantidades también sirve como fertilizante para los campos de cultivo. O sea, el yeso tiene muchas aplicaciones. Aquí pueden ver otra parte del desierto, y las fotos que vieron donde está la gran cantidad de lítica son las partes altas. Como les digo, si estuvieran en las partes bajas y son acarreadas por el agua, tiene una explicación completamente natural, pero encontrar los artefactos donde está la vegetación es porque llegaron con la mano humana. Aquí estamos haciendo excavaciones en el desierto. La idea de explorar el desierto es que, como estábamos trabajando Pava y Pitra juntos, una de las restauradoras que formó parte de Pitra, Norma García Huerta, ella es experta en pintura mural y en estucos, y se empezó a dar cuenta en las técnicas de elaboración de las tumbas que las bóvedas eran con lodo, un lodo muy particular. Y ese lodo muy particular es muy parecido al que se encuentra en el desierto en forma natural. Entonces, parte del proyecto, la intención nuestra era hacer unos pozos estratigráficos, sacar muestras de todos los sedimentos para compararlos, si los están usando como mortero, aglutinante o como material constructivo en las tumbas o en otras partes de Río Azul. Esas muestras están por ser analizadas, todavía no se han analizado. Aquí está el barro que les estoy hablando, que se da de forma natural en el desierto y que se usó para cubrir los techos de las tumbas. Además, en los techos de las tumbas se detectaron improntas de petates, como pueden ver acá, o sea, algo que se ha reportado en muy pocas tumbas mayas, donde está la bóveda, y entonces la bóveda, para que no se vea la piedra y el lodo, le ponen petate,
y luego adicionalmente, en el caso de Río Azul, le ponen textil. Aquí tenemos improntas de textil, y por donde se encontraron estas improntas de textil, lo que pensamos es que en lugar de que se viera la bóveda, ponían una especie de techo falso de tela, que muy posiblemente estuvo decorado, ¿sí? Okay. Aquí tenemos la bóveda de la tumba 1, y como les digo, el lodo que nos interesa analizar en comparación con el desierto es este, que sirve de aglutinante entre las piedras. Esta es parte de la bóveda, y ya pueden empezar a ver un poquito lo arruinado de las pinturas, el deterioro que han ido sufriendo, ¿no? En comparación con la foto que vieron de National Geographic. Como les dije, el interés de la investigación principalmente es en la parte suroeste del sitio, que es la más temprana, la estructura G103. Esta es G103 sub 1, una estructura del preclásico tardío, que está muy bien conservada. Sí, el estuco está muy bien conservado, todavía tiene restos de pintura roja. Aquí ya estamos adentro de ese edificio que vieron anteriormente. Estos son los restos de la subestructura 2, que fue rota por los mismos mayas y utilizada como material de construcción para hacer la sub 3, que es esta que vemos acá, y es la más importante porque en ella se encontró un relieve de estuco con motivos muy de la costa, sobre todo la costa de Chiapas, motivos estilo Izapa, lo que en Izapa muchas veces se identifican como bandas del cielo, que en Oaxaca se transforman en fauces, con dientes y demás. Aquí en Río Azul aparece como decoración del talud de la estructura sub 3, aquí pueden ver el dibujo, y con motivos en U, que también son muy comunes en el preclásico y que también los pueden ver en los murales de San Bartolo, por ejemplo. ¿Sí? Aquí hay otros acercamientos, otro detalle para que vean el esgrafiado del símbolo en U, el panel central de la subestructura 3, detalles para que puedan ver las volutas, como les llaman. Y aquí algunos elementos comparativos, como pueden ver, este es el nuestro de Río Azul, pero también se han encontrado en los murales de San Bartolo. Aquí están las diferentes interpretaciones que los que han estudiado esos sitios les han dado. También aparecen en Cibal, en Caminaljuyú, en Izapa, en Abactacalica, hay símbolos en U, y se continúa el símbolo en U en muchos lados. ¿Okay? Aquí tenemos ya el túnel de la última temporada de esta estructura. Entonces vemos que el panel decorado está saliendo, solo es esta parte, luego se remete, tiene otro tipo de cuerpos. El túnel nuestro tiene 10-50 metros de largo. También cortamos perpendicularmente y encontramos el cuerpo inferior de la estructura. Aquí es para que vean cómo la estructura sub 3 fue rota intencionalmente por los propios mayas, y partes de la estructura fueron utilizadas como material de construcción. Aquí vemos las piedras que tienen estuco que fueron utilizadas como relleno constructivo sobre un piso, ¿sí?, de otra subestructura. Aquí es la parte inferior de esta estructura 3, en donde pensábamos tal vez encontrar mascarones o algún otro tipo de diseño, pero no, tiene cuerpos lisos, curveados, y afortunadamente encontramos el desplante del edificio sobre la roca madre. Entonces sí sabemos que este es la estructura más temprana de todo el sitio, preclásico medio. Todavía no se ha fechado la cerámica con seguridad, pero los tipos, de acuerdo con Fred Valdés, son del preclásico medio. Esto solo para enseñar que fuimos rellenando el túnel, lo dejamos ya completamente rellenado para no dañar la estabilidad del montículo, y la forma de cerrarlo es con sascab y piedra para darle una consistencia sólida. También este año hicimos excavaciones en la parte externa del gran edificio. El edificio tiene 50 metros por base de cada lado, tiene una altura de 15 metros, o sea, es un montículo enorme. De hecho, cuando Adams mandó a Fred Valdés a explorar por primera vez ese montículo, pensaron que era un montículo principalmente natural y que arriba iba a encontrar un patrón triádico. Y ahora sabemos que todo el montículo es una estructura enorme. Sin embargo, al interior es posible que haya un patrón triádico. Se ha excavado muy, muy poquito del interior de ese edificio. Aquí pueden ver pisos de subestructuras, eso solo un poco para que vean la investigación de la parte de afuera, cistas de piedra, pero ya no encontramos entierros, en algún momento los tuvieron que haber removido de su lugar. Y ahora voy a entrar de lleno a lo que es lo de la restauración.
¿sí? Lo hicimos conjuntamente, eso nos ayudó mutuamente porque, como les digo, así como estábamos estudiando el desierto con fines arqueológicos, resultó que en el proceso de restauración vimos que había un vínculo directo entre los materiales del desierto y las tumbas. Entonces el proyecto, que originalmente era un simple programa de intervención para darle los primeros auxilios a 2 de las tumbas de Río Azul, después se convirtió en algo que nos está permitiendo entender mucho más de la interacción de la arquitectura con los recursos naturales, con la composición del sitio y demás. O sea que la verdad tuvimos mucha suerte. Estas fotografías son de 2 tumbas que no son tan famosas, no salieron en National Geographic, pero también están en Río Azul. Estas tumbas fueron saqueadas, la tumba 2 y la tumba 6. Paso estas tumbas saqueadas solo para que vean que aún después del saqueo las pinturas están prácticamente intactas, ¿sí? Y los textos jeroglíficos todavía no han sido leídos completamente, ni tampoco se ha hecho una interpretación iconográfica profunda, ¿sí? Que es alguna de las cosas que queremos hacer. Hay algunos estudios, pero muy pocos. Las tumbas fueron publicadas nada más en National Geographic, el libro que hizo Adams, artículos aislados en revistas, pero casi siempre todo el mundo recurre a las mismas fotografías. Estas fotografías no han sido publicadas, y trabajos a profundidad sobre las tumbas solo tenemos la tesis de doctorado de Grant Hall de Harvard y la tesis de maestría de Mary Jane Acuña de la Universidad de Texas. Pero lo que quiero que vean es la calidad de las pinturas y la diversidad de las pinturas de Río Azul. Estas también es la tumba saqueada, como les digo, tal vez es la más importante en cuanto a su contenido epigráfico, porque es la tumba de los puntos cardinales, y aparte aquí hay una inscripción que señala que en una fecha específica el gobernante de Río Azul fue enterrado. Luego les voy a pasar la inscripción con la lectura, pero es la primera vez también que en el registro arqueológico aparece el verbo mukaj, que significa fue enterrado en. Y esta foto la traje en particular porque cuando les hablo de que tenían cielo raso de textil, aquí pueden ver ustedes el espacio, no solo entre las vigas, sino todo el lodo de alguna forma que estaba sosteniendo esta especie de techo falso de tela de la que les hablé hace un momento. Estas ya son tumbas excavadas por los arqueólogos, y aquí lo que quiero resaltar es que a pesar de haber estado intactas, no por eso las pinturas estaban intactas, es decir, así se encontraron tal cual, estas sí no han cambiado, ya estaban deterioradas, y la otra es la tumba 25. O sea, lo que quiero resaltar es que no necesariamente los saqueadores destruyen todo, o todo lo encontrado por los saqueadores está deshecho, versus lo que uno encuentra in situ de primera mano que esté bien conservado. O sea, eso depende más bien de las condiciones de conservación del lugar. La tumba 25 excavada por arqueólogos, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, el muro sur y el muro este, por las condiciones de humedad y de presión y demás, el muro sur está muy bien conservada la pintura y en el muro este no. Entonces, cada tumba se tiene que tratar de manera individual. No todas están excavadas en la roca madre, la mayoría sí, es decir, trataron de, a nivel simbólico, reproducir una especie de cueva como morada para el difunto, pero en otros casos, como la tumba 12, son subestructuras y usan las cámaras como recintos funerarios. En este caso, la tumba 1 y 12 presentan problemas totalmente distintos. Esta fue excavada en la roca madre y están, por lo tanto, sus enlucidos y su recubrimiento y todo es totalmente diferente, y la aproximación que se tiene que dar como restauración también. Estas son las 2 tumbas que trabajamos, la tumba 1 y la 19. ¿Por qué escogimos la tumba 1-19? Porque son las que corren el mayor peligro, es decir, ya estaban a punto de colapsarse, sobre todo la 19, les voy a pasar algunas fotos, y la tumba 1 estaba completamente llena de murciélagos. Es decir, no se podía ni entrar del olor que había, el piso completamente, aquí todavía pueden observar las manchas negras del nivel de guano. Entonces lo primero que procedimos a hacer fue limpiarlas, desinfectarlas, vaciarlas y después decidir cómo íbamos a empezar a aproximarnos a las tumbas. En el caso de la tumba 1, que había sido saqueada, nos dimos cuenta que la limpiaron y la trabajaron por el hoyo de los saqueadores. Entonces, una de las primeras cosas que nos propusimos era rescavarla de una manera correcta y buscar el acceso original. Sí, en arqueología siempre hay que tratar de dañar lo menos posible el contexto y entrar por donde se supone que
debe ser la entrada. ¿Por qué escogimos estas dos también? Porque ambas están en el mismo edificio, entonces logísticamente nos permitía concentrar al grupo de trabajo en el mismo lugar, llevar agua, la planta de luz, todo, y atacarlas simultáneamente, porque eran las tumbas que realmente estaban en peligro de colapso, y esperamos conseguir los fondos necesarios para empezar a trabajar la tumba 12 la temporada que viene. Este es el estado de las tumbas, como pueden ver, esta ya está tomada del acceso original, el hoyo de los saqueadores estaba aquí arriba, ahora ustedes ya pueden entrar por el recinto original, esto es parte del muro original que los mayas hicieron para tapear la entrada, y esta es la entrada original de la tumba 19. Sí, solo para que se den una idea como que ustedes están entrando, cómo se ve. Ok, la tumba 1. Después de haber visto la foto que vieron con Adams de National Geographic, se darán cuenta que las pinturas se han deteriorado terriblemente. ¿Sí? Tenemos pérdida de enlucidos, pérdida de pinturas, abultamientos por humedad, formación de microorganismos, cristalizaciones, aparte que como fue morada de murciélagos, los murciélagos empezaron a rascar las paredes o a detenerse de las paredes creando daños irreversibles. O sea, como pueden ver, buena parte de las pinturas está perdida. Afortunadamente, en su momento, el proyecto de Adams realizó dibujos y por ellos tenemos la inscripción completa y sabemos muy bien los faltantes de los textos y demás, pero es una lástima que hayan permanecido en ese estado. Aquí tienen detalles de la pintura para que vean todos los faltantes, por ejemplo, ¿sí? Y las manchas oscuras de humedad y de excrementos de murciélagos. Estos son los nichos de la tumba 1, también pueden ver que están muy distintos a los de National Geographic, toda la pintura que se ha perdido, manchas que hubo que quitar, usamos una solución de formol al 10% para poderlo desinfectar, lo dejamos tapado unos días para que después no fuera tóxico para nosotros, y así es el estado actual de las pinturas. Esto es una comparación entre una foto tomada por Fred Valdez en 1984 y una tomada por mí en el año 2004. Entonces, como pueden ver, en 20 años hay detalles que se perdieron completamente. Por ejemplo, a nivel personal, yo nunca había conocido las tumbas de Río Azul, a pesar de haber trabajado ahí en el año 90-91. ¿Por qué? Porque Adams, después del proyecto Río Azul, las dejó cerradas, ¿sí? Nadie debería haber entrado. Años después, el INGUAT decidió hacer calendarios y fotografías para el aeropuerto y un montón de cosas. Entonces abrieron las más famosas, tomaron fotos y ya no las dejaron tan selladas como las había dejado Adams, digamos, dejaron muros de piedra, pero ya una vez algo es famoso, aunque oficialmente no esté abierto al público, es muy difícil decirle a la gente que no vaya. Entonces, ¿qué pasa? Estaban cubiertas con piedras, llega alguien manejando 8 o 10 horas hasta allá, se tiene que quedar a dormir ahí porque no hay de onda y le dice al custodio, ala, no seas mala onda, por favor, ala, déjame verlas, no se puede, lo tenemos prohibido, nos van a regañar, la historia de siempre, ala, no seas malo, te doy un tu billetillo de premio. Sabemos cómo funcionan las cosas en Guatemala. Entonces, por años, ese fue el sistema. A mí me tocó verlo en 2005, la primera vez que tuve temporada, que llegaban turistas y cuando yo les decía no pueden entrar a las tumbas, se enojaban porque ellos ya las habían visto 2 y 3 veces y porque ahora no. Entonces, el problema, uno de los problemas que tenemos en Guatemala con los sitios arqueológicos es que una vez se dan a conocer, si se vuelven famosos, la gente quiere ir. Y está bien que vayan, pero antes de habilitar un sitio al público, deberíamos tomar control de cómo vamos a hacer un turismo dirigido, un turismo controlado. En el caso de Río Azul, nuestra propuesta, es la propuesta nosotros como equipo de trabajo, pero el IDA es el que tiene la última palabra, nuestra propuesta es realizar copias in situ, que la gente pueda entrar, tocar, recostarse, apoyarse en el muro, abrazar al cuate y que se tomen la foto. ¿Sí? Y que las originales se queden no totalmente selladas, sino como es la modalidad hoy día en la mayoría de lugares con contextos similares. Por ejemplo, hoy día ya no pueden entrar al Templo de las Inscripciones a la tumba de Pacal, ya no pueden entrar a la cueva de la Pirámide de la Luna, ya no pueden entrar a las pinturas de Lascaux. Pueden siempre y cuando justifiquen el porqué. Van a hacer un estudio, van a hacer algo que aporte a la investigación, pero solo entrar por ver. Para eso, mejor hacer copias. Entonces, esa es la propuesta que tenemos contemplado hacer copias, pero como digo, IDAE tiene la última palabra. Aquí está los primeros pasos que hicimos, la solución de formol para desinfectar las tumbas. Como pueden ver, tienen que usar máscaras porque el olor a guano era tremendo.
Esto es las condiciones en las que encontramos la tumba 1, este es el acceso original, digamos, este es el muro que pusieron los mayas, una vez pusieron al muerto, las ofrendas y demás, pusieron este muro para cerrarlo y fueron rellenando el acceso original. Los saqueadores entraron por aquí arriba de la bóveda y durante todo el tiempo este fue el ingreso, cosa que nosotros no queríamos continuar. Por esa razón empezamos a excavar justamente buscando el acceso y empezamos a encontrar que la entrada original era con escalones labrados en la roca madre. Entonces limpiamos el acceso original, aquí pueden ver en el perfil el túnel de saqueo, este es el túnel de saqueo, como ven es enorme, por aquí entraban los saqueadores a la tumba. Lo que nosotros hicimos fue prolongar el túnel de saqueo y excavar aquí abajo para ver dónde terminaba la tumba. Entonces creamos un nuevo acceso acá que no destruía la tumba, estas son las gradas originales, entran al recinto de la tumba y aquí restituimos la bóveda hasta completar todo el volumen para que la gente que llegue a monitorear o la gente que necesite hacer algo al interior ya camine sobre la bóveda y la tumba no sufra ningún daño. Este es el estado final en que dejamos la tumba. Como ven, está completamente limpia. Dejamos un piso de Sascav para protegerlo. Todos los murales se limpiaron perfectamente. Y a pesar de que en la propuesta no habíamos dicho intervenir la pintura mural, porque eso es un trabajo específico, ya que contaba con Norma como parte del equipo, aprovechamos para darle los primeros auxilios a los murales. Aquí pueden ver la tumba, la entrada de los saqueadores, es decir, por donde ellos entraron para el saqueo, el hoyo que dejaron en la bóveda. Entonces lo que empezamos a hacer fue ponerle las hiladas de piedra correspondientes y tratar de ir restituyendo la bóveda hasta dejarla lo más segura posible, ¿no? Este es trabajando del interior, esto ya es el exterior, como vieron en el perfil. Sobre la bóveda colocamos mezclas de cal y arena, piedras y luego vigas de chaltecoco para darle mayor seguridad, luego mezcla de arena con Sascav y 5% de cemento blanco solo para asegurarnos de que no vaya a tener ningún tipo de filtraciones. Y aquí está el equipo de trabajo trabajando en los murales, la de la izquierda es Norma García Huerta de México y 2 colaboradoras de Guatemala y una estudiante de la Universidad de Texas que tuvieron que hacer todo el trabajo manualmente, o sea, limpiarlos con bisturís, inyectarle resinas con jeringas, con agujas, fue un trabajo bastante tardado. Aquí podemos ver cómo se están desprendiendo las capas de pintura, o sea, estas son cosas de humedad. Lo que hicimos fue ribetear todos los agujeritos, aquí hay pintura rascada, todavía pueden ver las uñitas de los murciélagos, cómo se fueron perdiendo las pinturas. Entonces, lo que tratamos de hacer es, como pueden observar aquí, o sea, inyectarles consolidantes y luego hacerles una especie de ribeteado para evitar que se sigan desprendiendo las pinturas. Es decir, ya las dejamos en condiciones estables. No es una restauración completa en el sentido de que no se restituyó pintura, no se restituyeron los estucos ni las capas de enlucido, pero si se van a hacer copias no vemos la necesidad de hacerlo. O sea, se tienen fotos, dibujos y demás para hacer copias idénticas y esto nada más que se conserve como debería ser. Aquí están en el proceso de ribeteado y de inyección de consolidantes. Esto es de la tumba 1. Aquí tenemos a Débora haciendo dibujos 1 a 1, que es lo que nos va a permitir realizar las copias facsimilares, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Y esto es como se dejó la tumba 1. O sea, limpiamos todo el túnel de saqueo, dejamos un acceso liso, que evite filtraciones de agua y demás. Mandamos a hacer una puerta de hierro reforzada, con malla también reforzada para que no entre, pero ni un zancudito. Un candado el mejor que pudimos conseguir y el 25 de septiembre entregué todas las llaves de la tumba 1 al jefe de monumentos prehispánicos, o sea, para que ellos monitoreen o decidan qué hacer con la tumba 1. Este es el caso de la tumba 1, este es el túnel de saqueo, si van todavía lo ven así, pero al final del túnel está la puerta con candado, o sea que ya no van a poder entrar los turistas que lleguen. Tumba 19, la encontrada por los arqueólogos, que tal vez es la más bonita y la más importante, es esta, donde apareció la chocolatera. Ahí tenemos el dibujo en planta. Esto es como se encontró la tumba, así aparece en National Geographic, ¿sí? Este pozo de 6 por 4 metros, la tumba está aquí abajo, se quedó abierta durante muchos años. Esta es la entrada como nosotros la encontramos, el espacio de 6 por 4,
y teníamos que de alguna forma restituir volumen y consolidarla para protegerla. Así era como la encontramos. Ese hoyo estaba protegido por un techo. Lo primero que hicimos fue reexcavar todo el escombro, porque ahí estaba todo el escombro de los saqueadores, de las excavaciones viejas, de todo. Tuvimos que separar las arenas, arcillas y todos los sedimentos por grosores, por colores, separar la piedra, porque todo eso nos iba a servir después para restituir el volumen. Limpiamos de nuevo todos los perfiles para ver la existencia de subestructuras, como en este caso. Aquí tenemos una subestructura que excavaron y vemos que son 2 edificios, no solo uno. Igual pasó con los pisos. Y ya al interior de la tumba nos topamos con estos problemas, como por ejemplo que la jamba estaba ya a punto de desprenderse completamente, ¿sí? Se inyectaron consolidantes, se echó lechada, como le llaman. Aquí dejamos unos tubos para poderle seguir inyectando, hasta que se rellenan completamente y eso ya hace que la pared se adhiera, la jamba se adhiera a la pared. Fue algo que tomó bastante tiempo hacer. Luego teníamos que solucionar el problema del espacio abierto. Para eso el restaurador Daniel Juárez decidió que lo mejor era dejar un acceso por un tiro, es decir, hacer una especie de túnel donde la gente pueda bajar y subir para monitorear, pero todo el volumen teníamos que rellenarlo, y él decidió que siguiéramos la misma técnica que habían utilizado los propios mayas. Es decir, la subestructura que era de piedra con cierto tipo de mortero lo hicimos igual, la que era con lodos lo hicimos igual, para que el edificio tuviera la misma estabilidad y no alteráramos nada. Este es el proceso de la construcción del tiro, la entrada del tiro de la tumba 19. Esto es la luz del sol de cómo entra cuando se abre la tumba hoy día. Aquí ven unas escaleras, unas barras de metal, que es lo que nos sirve de escalera para entrar y salir. Y ya, como ven, el piso limpio de Sascab, ya todo bien consolidado. Este es el muro original con lo que los mayas sellaron la tumba, que fue, bueno, ya estaba roto, no lo rompimos nosotros. Y esta es la salida actual de la tumba, ¿sí? Dejamos un tiro de piedra. Aquí ya estamos rellenando el volumen, porque la idea era dejarlo lo menos visible posible. A su derecha tienen la excavación que dejó el proyecto Río Azul, y aquí está donde nosotros estamos restituyendo el volumen. Esto es para que los que vayan a monitorear de IDAE puedan levantar las tapaderas y poder entrar. Y gracias a que Norma había descubierto que las tumbas habían sido cubiertas con petate, se nos hizo algo bueno, o una buena idea, pues, comprar petates y dejar también la impronta de petate en las lajas de cemento que dejamos. Es más, si alguien va, tal vez no se fija en eso, no lo vea, pero es una especie como de tratar de devolver a las tumbas la mayor autenticidad posible, ¿sí? O sea, cerradas con petate, como fueron originalmente cerradas. Ahí estamos poniendo ya las vigas con las improntas de petate. La tapadera como quedó. Luego el recubrimiento, esto no es cemento ni nada, es nada más cal y arena para darle homogeneidad, y esto es como la dejamos nosotros, ¿sí? O sea, ya no se ve, fuera de los que sepan dónde está la marquita para encontrar dónde está la entrada, ya no van a saber dónde está, y tapamos este hoyo que realmente la tumba corría mucho peligro, se restauró, se consolidó, y esto es lo que ven, y esperamos en el próximo año que lleguemos que ya haya vegetación, es decir, que ya esté cubierta con vegetación y que no se vea. Y aparte Río Azul, aparte de las tumbas y el trabajo de restauración que se hizo en las tumbas, tenemos, por ejemplo, las estelas. Esta es la estela 2, que tiene una inscripción maravillosa, como pueden ver, pero está completamente fracturada, ¿sí? Entonces, parte de lo que queremos hacer el año entrante es entrar a restaurar esta estela, pero sobre todo la tumba 12 que les platico. Esta es una foto de National Geographic donde estaba intacta la pintura, esta es como está hoy día, la inscripción se perdió. Esta lectura me la hizo Héctor Escobedo, y de izquierda a derecha se lee la fecha en que fue enterrado, en 8 Ben 16 Cayab, que equivale al 20 de marzo del año 450. Fue enterrado en Huac Muyal Canal, que aquí, como les digo, es la primera vez que se encontró este verbo que ya había identificado Peter Matthews como verbo de enterramiento, pero es la primera vez que se encuentra en contexto. Fue enterrado en Mucaaj, el lugar cielo de 6 nubes, o sea, está haciendo referencia a la tumba, no como se pensaba que está enterrado el Señor, sino fue enterrado aquí, en este lugar que se llama lugar cielo 6 nubes. Luego viene el nombre del gobernante, que es el Señor de Río Azul. Está el emblema de Río Azul.
Y bueno, como les digo, esa es la tumba de los puntos cardinales, por eso nos es de vital importancia restaurarla. Aquí tienen una muestra de todas las personas que tomaron parte en ambos proyectos, y bueno, en algunas están trabajando, en otras riéndose para que vean que la arqueología es más divertida que dura. Y esta es la pintura de la tumba 19, tal como la encontramos y tal como quedó, o sea, desde el momento que se descubrió. Y no más me queda que agradecerles por su atención y su presencia esta noche. Gracias. Muchas gracias, Libby. Yo creo que en realidad todos tenemos que agradecerte a ti y a tus colaboradores por el trabajo tan importante de conservación de las tumbas de Río Azul. Y les quisiera preguntar si tienen ustedes alguna pregunta. ¿Qué distancia hay del desierto? El desierto tiene 3 kilómetros cuadrados. Del sitio al desierto hay más o menos 5 kilómetros, pero el sitio está muy cerca del campamento en Ixcanrío. Ixcanrío es donde está el lago, el que usted vio. Ixcanrío es el campamento, ¿sí? De donde vio la selva, somos las únicas personas que estamos ahí. Aquí pasa el río, por eso está en línea punteada, porque está interrumpida, es una serie de pozas, y el desierto queda aquí, más o menos, del sitio de Río Azul. O sea, Río Azul es BA21, que está acá, Ixcanrío está acá, que es el campamento, y luego hay otro sitio muy importante que es Quinal. ¿Este desierto es único en el Petén? Porque ahora con Google se puede ver, en el Petén, que sepamos, sí. En el Petén, la única otra formación geomorfológica similar que conocemos está en Brasil, en las selvas de Brasil. O sea, no es única en el mundo, es normal porque esto se forma por evaporización de las calizas. En cualquier contexto kárstico se puede dar, pero necesita condiciones específicas, cierta presión, cierta evaporización, cierta regularidad en el régimen de inundación y demás, y hasta hoy día en el Petén, y con Petén me refiero no solo al Petén departamento de Guatemala, sino el Petén arqueológico, que incluye sur de Campeche y sur de Quintana Roo, es la única por el momento. Y muchos proyectos están trabajando con imágenes de satélite. Es más, el doctor Adams fue uno de los primeros que utilizó tecnología de satélite en los 80s, y no fue sino hasta el 2005 que de hecho ya fue Vox Populi, porque la asociación Balam y WCS hicieron una brecha para monitorear jaguares. Por aquí hay muchos jaguares. Entonces, siguiendo las huellas de los jaguares, empezaron a abrir brecha hasta que los llevaron al desierto. Y si usted va al desierto cuando acaba de llover, digamos llueve, y va en la mañanita, ve el montón de huellas de jaguar. Muy bonito. Dígame. Todo este terreno es carbonato de calcio, ¿no? Ellos decían que es único en ciertas regiones, en pocas regiones del mundo, hablaban de Yugoslavia y otras. Y me intriga ahora esto que dice usted del yeso. ¿Qué relación tiene el yeso? No es un mineral en sí, es una formación. Sí, efectivamente es un mineral. Ahora, lo que cambia en la composición de las calizas o en los contextos sedimentarios es la proporción de los componentes. Por ejemplo, el pedernal es muy distinto a la caliza, pero el pedernal se da en la caliza, ¿sí? Entonces, químicamente se puede decir que tienen casi la misma composición, nomás que cambia la proporción y las condiciones de humedad. Por ejemplo, el yeso se llama de una manera cuando está seco y otra cuando está húmedo o hidratado. O sea, uno es anhidrita, por ejemplo, y el otro es cuando está hidratado. Pero es químico, tú me puedes echar la mano. No, pero sí, o sea, a lo que usted se refiere, sí. Formaciones únicas, lo que tiene que pensar es en la edad de las calizas. O sea, por ejemplo, volviendo al mapa de Guatemala. Aquí le llaman montañas mayas. Montañas, entre comillas, porque no son los cuchumatanes. Son montañas como de 600 metros sobre el nivel del mar, pero como uno está en Petén, piensa que son montañas, ok. Todo esto es tierras bajas, ¿sí? Y tierras bajas se llama por su altura con relación al nivel del mar, pero las montañas mayas, o decir estos repliegues de la caliza, se dan en esa región. ¿Por qué? Porque la península de Yucatán es geológicamente más reciente que el Petén. Entonces, en algún momento el Petén emerge del mar, muy bien. Después, cuando la placa tectónica de lo que es la península de Yucatán empieza a emerger, va haciendo presión
con las calizas viejas, con el karst viejo, y empiezan a ver repliegues y empiezan a ver cerros dolomíticos y todas estas cosas que son montañas mayas. Y como se hacen con presión y hay fracturas, ahí también se hacen ciertas cuevas, aunque muchas también pudieron haber estado desde su principio de formación original. También, si usted se da cuenta, en las tierras bajas, lo que llamamos Petén, hay agua en superficie. Si usted va a Yucatán, no hay agua en superficie. No hay ríos, no hay lagos, no hay nada. Es otro tipo de karst, otro tipo de caliza, porque es más reciente geológicamente. En algún momento, cuando emerjan, si usted va a bañarse a Progreso o a Cancún, por eso parece piscina. Y camina y está todo plano, porque ahí hay otra placa tectónica que eventualmente va a emerger, y entonces Yucatán se va a replegar y vamos a tener el mismo fenómeno. No sé si eso contesta lo que... Todo este yeso que usted habla, que encontraron estas islas de yeso en el desierto, Ajá. Y que hay restos de talla, entiendo que eso lo usaron para hacer cerámica. Suponemos, bueno, cerámica, el yeso sirve como desgrasante, por eso vamos a mandar a analizar la tierra de diferentes niveles, vamos a mandar a analizar los lodos de las tumbas y también tiestos para ver si se usaron como desgrasante. Y también algo muy interesante es que el yeso en pequeñas proporciones, al igual que la ceniza, puede ser un gran fertilizante para los campos de cultura extensiva. Eso es también interesante. Pero eso va a estar más difícil de probar porque tendríamos que encontrar los campos modificados para la agricultura para poder ver si realmente usaron el yeso como fertilizante o no, pero sabemos que en muchos lugares de Europa todavía lo usan, por ejemplo, en la agricultura. En ese lugar hay tantas tumbas con tantas pinturas, ¿no se usa igual de todas las tumbas de ahí de Petén o que ahí específicamente había muchas pinturas? No, mire. Pinturas yo creo que había en casi todos los sitios mayas, es decir, todos los sitios que usted ve, Tikal, lo que sea, estaban pintados de colores. O sea, eran ciudades pintadas de colores, no eran así con los estucos blancos, ¿sí? Entonces, obviamente en las partes exteriores, en las últimas estructuras, la pintura ya no se conserva porque los pigmentos se van y los estucos se van. Si usted excava, casi siempre al interior las subestructuras, si están bien conservadas, tienen pinturas. Es decir, San Bartolo no solo tiene ese cuarto pintado, seguramente San Bartolo estuvo todo pintado. Lo que pasa es que se encontró ese cuarto en particular, igual que en Río Azul. En Río Azul las tumbas eran pintadas. Hay toda una época en el Clásico temprano e inclusive en parte del Clásico tardío donde las tumbas son muy elaboradas y tienen un montón de pinturas. El problema es que, por ejemplo, en Río Azul se encontraron por el saqueo. Si no hubiera habido este saqueo y no hubiéramos sabido de la existencia de estas tumbas, tal vez hubiera habido un proyecto y se hubiera encontrado una o dos. ¿Por qué? Porque llegar hasta el nivel donde están las tumbas son muchos meses de trabajo, pues. Usted empieza a excavar de afuera hacia adentro y para que pueda llegar a las subestructuras internas lleva mucho tiempo, ¿sí? Ahora, tumbas pintadas, estas no son únicas en el sentido de la elaboración que tienen y la forma como fueron construidas y obviamente por los personajes a los que pertenecía, pero Calakmul también tiene tumbas pintadas, Tikal tiene tumbas pintadas al interior del Templo 1, hay de hecho la tumba, el entierro 110 es muy parecido a la tumba 1 de Tikal. El entierro 110 es muy parecido a la tumba 1 de Río Azul. O sea, hay muchas tumbas pintadas en muchas partes, no son únicas. Usted. Siguiendo con la pregunta del señor, ¿cómo cuántas tumbas han descubierto ustedes ahí? Bueno, nosotros no, yo no era parte de ese proyecto. Se han descubierto 28, de las cuales solo 11 tienen pintura mural. O sea, unas pudieron haber tenido pintura, pero ya no conservan restos. Son 28 tumbas y solo 8 tienen pinturas. 11 tienen pinturas y de las cuales solo 3 están abiertas, la 12, la 19 y la 1. ¿Y ustedes creen que hay más? No, hay más, ya las tenemos detectadas, pero volvemos, hay muchos tipos de arqueología. Por ejemplo, hay gente que va tras el hallazgo. Encontrar una tumba, sale en National Geographic y tiene para trabajar la tumba un montón de años. Por ejemplo, yo, créame, lo menos que yo quiero en la vida es encontrar una tumba. Porque son muchos años de trabajo en una sola cosa, se pierde la dimensión de lo que yo quiero ver, que mi mirada es más regional. Aparte, una tumba, por muy fascinante que sea, le da limitada información sobre el individuo y sobre determinadas cosas. Mientras a mí me fascina la arquitectura y la iconografía.
Entonces, digamos, yo trabajo también en Belice, en La Milpa, que es un sitio enorme donde también hay tumbas, y donde yo veo que empiezan a haber tumbas, entonces digo, bueno, aquí hay tumbas, las reporto, si alguien la quiere, perfecto, y yo ya me sigo definiendo mi arquitectura y las subestructuras, que es lo que a mí me interesa. Pero sí hay muchas más. Bueno, la conferencia era sobre las tumbas, pero sobre la arquitectura, ¿han hecho alguna restauración? Porque las fotos que nos enseñó parece que no las han tocado. Ajá. No. Supuestamente iba a haber un intento de restauración, supuestamente. Río Azul, como todo en Guatemala, permaneció olvidado durante 14 años. Solo empezamos, el doctor Valdés y yo, el proyecto en Río Azul, y de repente llegan 2 personas a decir que tienen $3 millones para restaurar Río Azul. Entonces nosotros dijimos, bueno, está bien, y ya no fuimos a campo esperando que estas personas lo hicieran, que estaban interesados en Río Azul o en Piedras Negras, 2 sitios de frontera casualmente. Y después el proyecto de ellos ya no se llevó a cabo, y entonces nosotros ya regresamos, pero aún cuando ellos tenían los $3 millones, yo les dije, ¿ya conocen Río Azul? O sea, ¿ya han visto la dimensión de las trincheras? O sea, realmente 3 millones con mucho arregla la Acrópolis. Porque no solo son los materiales de restauración, es que tiene que pensar que toda la comida hay que acarrearla, el transporte. O sea, nosotros originalmente, por ejemplo, en la restitución de volúmenes habíamos pensado usar vigueta y bovedilla para que el trabajo fuera más rápido y poder avanzar y restituir volúmenes con menos peso. Pero implicaba, vigueta y bovedilla solo hay en la ciudad de Guatemala, hay que mandarla a hacer por encargo, se tardan 21 días en darla. Y luego llevarla de aquí para el Petén, del Petén para Río Azul. No, afortunadamente Daniel tiene una experiencia bárbara y dijo, no, lo podemos hacer con técnicas locales, usando material local, y ahorramos un montón de dinero, y nuestro donante estuvo feliz porque le devolvimos un montón de dinero. Entonces, no, sí es muy cara la restauración, y la arquitectura no se ha hecho nada, y por eso agarramos estas tumbas, porque de alguna forma también le pudimos, digamos que impermeabilizar ciertas partes para protegerlas, y el problema en este caso, ¿por qué no restauramos arquitectura? Es porque como son producto de saqueo, las cosas no están bien excavadas. Si esto fuera una cosa arqueológica, usted lo primero que hace es excava y expone el edificio. Una vez que expone el edificio, está excavando donde usted quiere, lleva control, y entonces una vez tiene expuesto el edificio lo puede consolidar, pero yo no puedo consolidar esa cosa de piedras y tierra, tendría que excavarlo primero. Entonces sí, no, la arquitectura no. ¿Sí? Gracias. Mi pregunta es, viendo lo que es Guatemala, prácticamente casi todos los sitios han sido saqueados. Igual sucede en Belice y en México. En todas partes, y en Egipto, y en Roma, y en China, y en Angkor Wat, donde usted quiera. Hubo una época inclusive que se llamó la del coleccionismo, que era muy chic y muy tener piezas originales en las casas, y no vasijas. Digo, nosotros tenemos la vasija que le salió a fulano en la finca, o la vasija que era del abuelito y nos quedó a nosotros, y cosas así, aquí en Guatemala. Pero si usted va a casas europeas, bustos completos griegos, no, eso, mire, realmente los saqueadores mire, desde que hay turistas hay saqueadores, así se lo pongo, o sea, van de la mano. Desde que hay turistas hay saqueadores, y realmente el saqueo existe por el coleccionismo. Entonces realmente también hay muchos tipos de saqueo. Por ejemplo, no va usted a comparar el saqueo que hizo Río Azul, que era una persona muy rica de Guatemala, que se dio el lujo de contratar una cuadrilla de 70 trabajadores, que tenía acceso a la tumba de Dos Lagunas, que se dio el lujo de contratar un arqueólogo para que le autenticara las piezas, y que ya tenía sus compradores en Estados Unidos. O sea, no va a comparar este saqueo sistemático organizado con, por ejemplo, si va a un pueblo y hay 3 montículos y cuando llueve empiezan a salir cosas y los de la localidad lo recogen y luego las venden. Es muy diferente, ¿sí? Entonces hay que educar a la gente. Dígame. Por el diagrama que usted presentó, donde entraron originalmente a saquear la tumba, se ve una línea recta, constante, como que van directo al punto. Pues, claro. Da la impresión de que es una persona experta, no es cualquier saqueador, ¿verdad? No, por eso le digo, no, si es que eso es la diferencia entre arqueología y saqueo. O sea, uno también sabe dónde están las golosinas, nomás que uno se tiene que esperar como 2-3 años para poder llegar de la forma correcta a donde está el premio. En cambio, si usted va como saqueador, no le importa nada, no dibuja nada, no registra nada, y usted va tras lo que quiere ir, y eso es la destrucción. O sea, la arqueología realmente es destrucción, porque tenemos que reconocerlo. Una vez nosotros abrimos algo, nunca vuelve a quedar igual,
Por eso es nuestra responsabilidad documentarlo lo mejor posible, ¿sí? Pero, por supuesto, y muchos de los trabajadores que han trabajado en arqueología son los saqueadores más expertos. Ahí sí, hasta uno les da los tips. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Todavía no estoy muy seguro de si tumba hizo primero antes de estructura que está encima o cavó primero tumba y luego hizo... Depende de qué tumba estamos hablando. En el caso de la tumba 1, la tumba 1 sí fue originalmente hecha primero y luego sellada con un pequeño edificio. La tumba 1, sí. Entonces el edificio mismo se considera como parte de tumba. No, digamos que es el recinto funerario. Tumba es nada más la cavidad que alberga el cuerpo, ¿sí? Entonces lo de arriba es el recinto funerario, le puede atribuir función de mausoleo si quiere, como quiera, ok. La tumba 1 sí fue excavada primero, y luego hay una estructura pequeña encima, y luego hay más y más y más y más estructuras. Por ejemplo, el caso de la tumba 12, no. La tumba 12 es una subestructura vieja que ya tenía cuartos abovedados, y a la hora de cerrar esa estructura, o sea, clausurarla, usted sabe que los mayas construyen una cosa encima de otra, usan este cuarto para tumba y luego siguen echando el otro edificio encima. Entonces depende de la tumba que está hablando. Río Azul es muy variado, muy, muy variado. Una más. Tumba 19 fue excavado por arqueólogos. ¿Y sí. cómo estaba dentro? Una de las cosas que hicimos primero fue limpiar los perfiles, porque la tumba estaba hasta abajo, pero para entrar a la tumba hubo que cortar un piso. O sea, los arqueólogos que excavaron esa tumba cortaron un piso. No, yo digo el último recinto donde... Está en la roca madre. La tumba 19 está excavada en roca madre y luego artificialmente hicieron las jambas, las que se estaban desprendiendo, esas son de piedra con lodo. Luego le pusieron un piso encima y hay un edificio encima. Pero estaba vacío, digamos que... No. ¿O estaba lleno de...? No, estaba todo lleno. Esa piscina que vio de 6x4, esa es la excavación que hicieron para encontrar la tumba hasta abajo. Y realmente la excavación, realmente, correctamente, se debería haber hecho de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba, no arriba del montículo para abajo. O sea, esa no fue una buena excavación. Déjame, a ver. Sí, bueno, Libby, felicitarte. Hola. Felicitarte a ti y a tu equipo por el excelente trabajo, en primer lugar. Y luego tengo algunas preguntas de lo general a lo particular. Una que tal vez nos amplíes un poquito sobre el concepto del bajo azúcar y cómo se definió esa zona. Y luego, tal vez algo más específico, ¿cuáles son aquellos aspectos que influyen en la conservación mejor de las tumbas, creo que son 2 y 9, versus las tumbas 19 y 22, creo? No, 1 y 19 las que trabajamos y versus la 12 que no hemos trabajado. Hay unas que están mejor conservadas, que tú pusiste 2. Ok, la 2 y la 5. La 2 y la 5. Okay. ¿Qué otros factores pues han permitido que se conserven mejor? Ok, entonces empezamos con una cosa y luego con otra. Y la tercera, que sería qué tipo de mezcla se usa para la consolidación de la grieta en la jamba. Bajo azúcar. Bajos se llaman a las depresiones que hay en las formaciones kársticas o de caliza, que son pantanos inundables estacionalmente. Es decir, en la época de lluvias están inundados, ¿sí? O sea, y se conectan unos con otros, por eso algunas veces les llaman cuencas. Cuando hablan de cuenca mirador, es porque como ellos trabajan en época de lluvias, está inundado, entonces es una cuenca. Como nosotros vamos en época de secas, es un bajo, pero a la larga es lo mismo, se interconectan, ¿sí? El río, por ejemplo, en época de secas lo ven intermitente, como les digo, hay pozas, de ahí sacamos el agua, es agua estancada, son pozas, y cuando empieza a llover ya los ríos empiezan con todo el sistema fluvial de ríos y ya se conecta el río Azul con el río Booth y el río Bravo del lado de Belice. De hecho, el proyecto que tiene Adams en Belice se llama la región de los 3 ríos. Entonces, ya los ríos van teniendo agua, los bajos se inundan y los bajos son una gran son terrenos excelentes para la agricultura por todos los sedimentos que tienen. Inclusive tuvimos el proyecto de Pat Culbert en el Bajo La Justa en Yaxac, el Bajo Community Project, donde durante 6 años lo que estábamos buscando era modificación al paisaje de agricultura
para ver cómo aprovechaban los bajos, y sí encontramos campos elevados, campos drenados, terrazas, todo ese tipo de cosas en modificación al paisaje. Y luego en cuanto a recursos, en los bajos es maravilloso, porque cuando está lleno de agua, tienen muchas variedades de peces. Y tienen Pomacia flagellata, que es un caracol que está muy rico en proteínas, y aparte también hay camarones, y hay un montón de especies que pueden estar en estado letárgico en la época de secas, y luego a la época de lluvias vuelven a dar, así que es riquísimo en recursos. La idea de que los bajos eran pésimos para la agricultura, eso fue lo que hizo que Petén se volviera ganadero. Pero si ustedes ven a todos los repatriados que han venido de México, ¿a dónde se van a sentar? A las zonas arqueológicas. ¿Por qué? Porque tienen los terrenos más fértiles, ¿sí? Entonces, bajo realmente la definición es depresiones en los terrenos kársticos, en las calizas, que son pantanos inundables cierta época del año. Ahora, en cuanto al nombre Bajo Azúcar, esto ya estaba determinado por la nomenclatura que maneja el Instituto Geográfico Nacional. El bajo que nosotros trabajamos donde está Río Azul es el Bajo Azúcar, el bajo donde está Tikal es el Bajo Santa Fe, el bajo donde está Yaxana, Cumi, Naranjo es el Bajo La Justa, el Bajo Laberinto es el de Calakmul. O sea, son nombres que ya les fueron dados, no se los dimos nosotros. Ahora, la otra pregunta era ¿por qué unas tumbas bien conservadas y por qué otras no? Ok, eso tiene que ver, uno, si están excavadas en roca madre o si son parte de una estructura. Si son excavadas en la roca madre, la experiencia nos ha dicho que se conservan mejor porque de alguna forma es el lecho marino original. Entonces, estructuralmente está mucho más compactado que si es una subestructura, que porque los rellenos en algún momento, entre más peso, empieza a desestabilizarse. Y entonces, si tú tienes una pared muy linda, recta, repellada, y empieza a haber presión, lo primero que se va a fracturar o a salir son los repellos y los estucos, ¿no? Entonces, se conservan mejor las de roca madre que las de las cámaras. Y por otro lado, también dentro de las mismas cámaras se conservan mejor entre más al interior estás de las estructuras, o sea, entre más costra protectora tienes, se conservan mucho mejor que las que están más cerca de los túneles de saqueo, ¿sí? Por la humedad, por el aire, por un montón de cosas. ¿Y cuál era la tercera? La mezcla de... La mezcla. Para rellenar la jamba hicieron algo que Norma y Daniel llaman lechada, que es una proporción de 2 de Sascav por 1 de arena y un 5% de cemento blanco. El cemento blanco es lo que va a hacer que sea realmente el aglutinante, aunque la cal y arena pega perfecto. Es decir, la cal y arena es más que suficiente, pero en el caso de la jamba, porque como no teníamos ninguna cosa como para tomarle radiografía y ver las fisuras, lo que se hizo fue ribetear, dejar unos agujeros y luego inyectar súper líquida poco a poquito, esperando que llenara todas las ranuras. Se llevó varios días hasta que por esos tubos nos empezó a devolver la propia lechada. Entonces ya sabemos que quedó bien consolidada, pero es cal, arena y un 5% de cemento blanco. Primero una pregunta técnica. Usted se refiere al Sascav. ¿Qué es eso? Sascav es también la misma caliza, solo que está como pulverizada. Es decir, en lugar de una piedra caliza, es como la caliza degradada o como polvo de caliza. Eso. Quería felicitarla por su exposición, realmente muy instructiva. Se ve que usted es una persona que usa las ciencias en todo su aspecto. Y cabalmente por eso quería preguntarle a usted especialmente, ¿cómo maneja el asunto de que estas son tumbas y que algunas personas quisieran que esas tumbas fueran tratadas como centros rituales? Y bueno, usted sabe que Sotz es el que rige el Xibalbá. Entonces, ¿cuál es su posición en cuanto al uso de esos recursos ritualmente? Mire, ahí sí que, como dirían, en sentimientos encontrados, no se puede tener una sola postura. Yo creo que depende del contexto y del lugar. Por ejemplo, en el caso de las tumbas. Las tumbas son sagradas en sí, rituales en sí, como cualquier tumba de hoy en día. Pero las tumbas cumplen un fin específico: albergar el cadáver de una persona con su ajuar funerario, ¿sí? Y debería tener el trato que cualquier otra tumba. La tumba se cerró y se cerró. No hay por qué abrirla, no hay por qué sacarla, no hay por qué llevar a cabo rituales al interior porque no fueron concebidas para ello. No es lo mismo que un templo que justamente su función fue para llevar a cabo rituales o una plaza. Las tumbas fueron concebidas para albergar al muerto y ser cerradas, así en Egipto, en China o en el cementerio general.
Digo, bueno, encima de la tumba y en los exteriores usted puede hacer lo que usted quiera, pero también, yo no me quiero meter mucho en esto porque ahorita es una polémica muy reciente en Guatemala y toca muchos aspectos políticos y la verdad yo ni estoy muy bien informada al respecto y yo tengo ideas muy particulares que pueden o no coincidir con la política de gobierno. Punto número 1. Y después, es la verdad, entonces, realmente también hay que pensar, o sea, hay gente que sí, por ejemplo, mi experiencia en Izapa, le hablo de otro sitio en Chiapas, en México. Izapa es un sitio maravilloso, súper conocido, en el que cuando llegaron los arqueólogos, la gente del lugar estaba haciendo ritos constantemente, al igual que Yaxchilán. A Yaxchilán toda la vida han llegado los lacandones a dejar incensarios de pico a las estructuras. Eso se ha llevado tal vez desde que se abandonaron los sitios. En ese caso usted no lo puede prohibir, pero ahora solo porque se encuentran ruinas en alguna parte, personas que pueden o no tener filiación étnica con ese lugar, se lo quieran apropiar para hacer determinados rituales, eso es otra cosa. Entonces por eso... No sé. Sí, es muy Muchas delicado. gracias, Libby, muy merecidos los aplausos, no solo por la postura política, sino por la calidad técnica del trabajo y la calidad de la presentación. Así es que te agradezco mucho, muchas gracias a ustedes también y los que lo deseen pueden visitar nuestra exhibición. Gracias.